Comentar el informe de Marta Tagle, que tuve acceso a él pues ya hace algunos días para poder preparar estos comentarios. Y antes de eso también agradecer, ahora que está otra vez el equipo del Movimiento Ciudadano local, pues la confianza que nos tuvieron, así en plural, a muchos de nosotros, pues para poder representarlos en las pasadas el pasado periodo electoral de hace meses. Muchas gracias a todos. No cabe duda que los tiempos que le han tocado vivir a esta legislatura han sido muy, muy especiales. Yo, digamos, me gustaría resaltar dos temas fundamentales. Uno, la avalancha de iniciativas que ha habido por parte del Ejecutivo, no desde el 1 de diciembre, sino desde el 1 de julio, ya cuando entra la nueva legislatura, realmente este Poder Ejecutivo empezó a gobernar, se puede decir, desde entonces. Y junto con eso, también la diversidad de temas y la profundidad y cambios importantes de muchos temas. Simplemente puedo imaginarme la carga de trabajo que han tenido en el Poder Legislativo Federal, tanto en el Senado como en el Congreso. Así es que, primero que nada, un reconocimiento, porque sí ha sido un tsunami, digamos, de trabajo lo que ha habido ahí. Y por lo tanto, pues mis respetos, en serio. Me parece que también lo que se muestra en el informe y la manera como lo presentó en este momento la diputada Tagle hacen que la transparencia sea un elemento fundamental. Y el poder platicar en el informe, cuando lo tengan ustedes acceso a él y lo puedan ver, efectivamente se va por atrás de las cámaras, como dice ella. Trata de hablar un poco, platicar un poco la dinámica, casi es una crónica en estos 12 temas que menciona. En ese sentido, creo que el trabajo de ella y del resto de la bancada de MC y de otros partidos también, pues se vieron, como diríamos, casi avasallados por una mayoría también que se fue fortaleciendo todavía un poco más conforme pasó el tiempo, con métodos un poco extraños, poco democráticos me parece, y que hizo todavía más complicado el trabajo de la oposición, en este caso el Movimiento Ciudadano. Yo creo que también debemos reconocer eso, que son tiempos muy, muy complicados. Veo también que en varios casos se buscó que hubiera parlamento abierto, un proceso de parlamento abierto, lo cual nos ayuda para saber dónde está cada quien, y por eso también muchos de los que estamos afuera de esta vida legislativa vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo en el país. Yo soy de los que estoy muy, no poquito, muy preocupado por lo que está pasando a ese nivel, atribulado ese queda chiquito. Estoy muy preocupado. Nos estamos hablando del país de los próximos 20 años, así como se lo digo. Pero el tener parlamento abierto creo que efectivamente hace que podamos conocer mejor cómo se están moviendo las cosas hacia el interior. En este informe, que se muestra el trabajo y los intentos de introducir matices a lo que ya se considera excesivo, se tiene algún éxito. Es decir, el trabajo de la oposición ha tenido algunos éxitos importantes que vale la pena reconocer, pero por el otro lado también es cierto que han tenido que sufrir esta aplanadora y que me da la impresión, sin poderlo asegurar, mejor que pero no tuvimos tiempo de platicarlo antes, que como que empezó el proceso de este año legislativo con cierto nivel de confianza, de que las cosas había que hacerlas por la buena, bien, tal, y que con el tiempo se fueron dando cuenta los legisladores de oposición, pues que estábamos ante una aplanadora, costara lo que costara. Y eso me parece que ha ido cambiando, y un poco el comentario sería ver cuál será la siguiente estrategia de la oposición para tratar de frenar algunas de las cuestiones que me parece que ahora están para la legislación secundaria, pero algunas de las cuestiones más complicadas que uno puede ver que todavía están sujetas al trabajo legislativo.
Creo que ya quedó atrás ese momento de pensar que Morena y sus aliados van a estar trabajando de buena fe. Yo ya no les creo. No les creo, y de plano sí veo que hay un sentido mucho más profundo de transformación. Ojalá fuera de buena fe. Perdón, pero no lo creo. Y eso creo que yo invitaría a los legisladores de la oposición a verlo de esa forma, porque de otra manera pues va a ser mucho más complicado hacer frente a lo que se ve como esta plana. Hay muchos ejemplos que uno pudiera tomar. Va a hablar ahora en un momento sobre extinción de dominio, es uno de los que a mí me preocupa más, junto con el tema de la parte fiscal, la parte penal fiscal. Creo que también están recortando derechos de una manera tremenda. Y ahora voy a hablar de la reforma educativa, que también creo que es quizás el error más contundente de esta administración, junto con la parte económica, que claramente no da pie con bola. El estancamiento de la economía que tenemos ha sido provocado, ha sido ayudado por la situación internacional, pero pudo haberse evitado sin lugar a dudas. Y eso no se ve en el corto plazo cómo se va a resolver. Entonces, me meto a la parte de la reforma constitucional educativa, que en el informe pues viene solamente la reforma constitucional que culminó en el mes de mayo. No, obviamente por razones de tiempo, no está incluida ya la culminación de la reforma educativa en las leyes secundarias, que ocurrió apenas la semana pasada. Entonces, yo les diría que conforme lo que leí, yo lo que vi es que pasaron varias cosas en la reforma constitucional que mostraban un poco el camino, pero por haber sido hechas, digamos, en un principio, bueno, esa es mi impresión, a lo mejor estoy equivocado, porque Marta nos dijo, pero mi impresión es que precisamente porque todavía estaban en esa cuestión de que si sí o si no, de qué tanto van más allá o no, pues casi fue aprobado por unanimidad el dictamen, fuera de un artículo transitorio que bien menciona, ¿no?, el artículo 16 transitorio, que menciona la diputada Tagle en su informe. Sin embargo, hay otros temas que van en el dictamen que a mí me parecen también serios. Por ejemplo, la desaparición del INEE, que fue pues una de las banderas del presidente López Obrador, a la hora presidente López Obrador en la campaña, y bueno, echar atrás todo lo que era la reforma educativa, sí lo veo muy delicado. Yo no veo cómo vamos a tener información confiable, verídica, de cómo va la educación en el país, porque ahora está supeditado ese cuerpo a la Secretaría de Educación Pública. Se hubieron juez y parte, habíamos logrado que hubiera cierta independencia y lamentablemente esta se perdió. Y creo que ese es uno de los problemas, no es el único, pero es un problema importante. También siempre hubo queja de que mucho de la reforma educativa había sido una reforma laboral. Esa era la bandera que se tenía desde, digamos, desde Morena, desde la campaña y desde todos los sectores. Y en parte tenía razón, porque desde ahí había que partir, desde mi punto de vista, para poder arreglar otras cosas. Lamentablemente esta contrarreforma en buena medida también sigue siendo laboral. Y precisamente por eso es que generaba tanto problema, porque en lo laboral, en la participación del CENTE, de la CENTE y del CENTE, pues estaban justamente muchos de los puntos claves. Y ustedes, pues quizás seguramente conocen mejor que yo los problemas que eso tiene para los incentivos que hay que dar para un buen maestro, para un buen desempeño de los estudiantes, para una buena selección de los directores, que son fundamentales. Esa parte laboral, digamos, hay un retroceso total, lamentablemente, que si fuera de buena fe todo, pues hombre, uno podría decir, bueno, pues que lo mira la evaluación de los jóvenes, la propia SEP, no pasa nada. Pero cuando empiezas a ver que estamos regresando a las formas que ya se mostraron como muy complicadas en el CENTE y en la CENTE, donde hay estas comisiones tripartitas, en donde la parte del escalafón, pues hay esta comisión tripartita del gobierno federal, el gobierno estatal y el sindicato. Sabemos que la fuerza del sindicato es tal, y lo se vio la semana pasada y la anterior, pues que difícilmente va a ser neutra.
yo no veo cómo va a ser neutra esa relación, aun cuando los líderes sindicales sean electos supuestamente democráticamente, se respete todo eso. Aún así, porque al final son intereses de gremio, y el interés de los niños y de las niñas es pues, lo que menos importa. Entonces, perdón, yo sí estoy absolutamente en contra de la reforma educativa tal y como quedó. Sé que hubo un gran trabajo, y lo describe en el informe Marta, de traer a los expertos nacionales, internacionales, a los padres de familia, al propio gobierno, a instituciones de muy diversos tipos, para que hablaran sobre lo que era y lo que tenía que ser la reforma. Y habiendo escuchado muchas de esas ponencias, que fue muy positivo el que hubiera esa apertura para escuchar, como ya se mencionaba anteriormente, pues la verdad es que quedó poco. Muchas de esas opiniones, la gran mayoría no fueron tomadas en cuenta a la hora de la reforma. Y eso es lo que lamentablemente fuimos viendo, y la diputada Tagle en el informe usa la palabra simulación. Al final, pues eso es, una simulación de que es que te oigo, pero hago lo que me da la gana. Y eso es precisamente lo que tenemos que seguir luchando en contra constantemente. No hablemos del INFE, del Instituto de Infraestructura Física Educativa, también, pues con todo de los sismos, estamos aquí muy sensibles a la cosa de los sismos. Ciertamente se requieren expertos para hacer escuelas, para hacer edificios. Vemos la diferencia en los muertos que hubo en el sismo del 85 contra el del 97. O sea, no hay manera de comparar. De miles y miles y miles, ni sabemos cuántos fueron en el 85 contra 300 y pico que fueron más reciente. Y sin embargo, el tamaño del sismo fue muy distinto. Entonces, sí es muy importante que los edificios públicos se construyan muy bien, y el haber quitado por lo menos la parte técnica, también que los padres de familia tengan que decir si arreglan el baño, no, esas partes puede ser que esté bien, pero no de estructura, la estructura de los edificios. Eso no nos la podemos rifar. A que le metan un piso más o 2 pisos más a un edificio y que al rato tengamos que lamentar decesos. Entonces, yo me parece, resumiendo, que en términos de la reforma constitucional se hizo un trabajo desde el punto de vista legislativo muy bueno, de traer a todo el mundo a escuchar y demás, que después se combinó, me parece, el inicio del periodo legislativo, de modo que todavía se les creía un poquito de que no iba a pasar nada, con la planadora. Dejan en un artículo transitorio para leyes secundarias aspectos centrales, y esos, claro, son más fáciles de pasar y no en la Constitución, por la mayoría sí. Entonces, sí hay maña, pues, mucha, me da la impresión, en ese proceso. Y bueno, yo quisiera decirle a la diputada que reconozco en serio y lo aplaudo, el trabajo tan difícil desde la oposición, está cañón, ¿no? Y yo les pediría a ustedes, les ofrecería también, estoy seguro que aquí muchísimos estaremos listos para poder empujar lo que podamos empujar. Hablabas hace un rato una cosa personal de que pues de la necesidad que las mujeres tienen de poder trabajar en la política o cualquier otra cosa. Y yo personalmente también veo como fatal el hecho de que hayan suspendido estancias infantiles o las hayan cambiado. Si es la mitad casi de mujeres en el poder legislativo, pues no me parece imposible que eso lo cambiara. Ojalá lo cambie, porque les van a agradecer muchísimo. Entonces, aprovechen esa situación en esa parte donde un país en donde las mujeres no participan laboralmente en forma súper activa, no va a salir de perico perro. No hay ningún país medianamente desarrollado en donde la participación de la mujer sea tan baja como es en México. Uno, no existe. La única forma de que salgamos adelante, y lo repito, lo dije en campaña, era: las mujeres son la fuerza del cambio. Y ustedes tienen ya la mitad, háganlo duro, porque sí me parece que tienen ahí
el sartén por el mango, no en una onda ni siquiera, digamos, feminista, o así, no, ni de derechos elementales que ahorita no se están cumpliendo para ustedes. Así es que concluyo diciendo, uno, un contexto dificilísimo. Dos, una curva de aprendizaje, no sé cómo va a jugar el contrario, pues de unos meses. Ya acabó la curva de aprendizaje, ya sabemos cómo juega el contrario. Tres, ver de qué manera se puede tener. Y cuatro, apóyense nosotros lo que podamos. Nosotros me refiero, ciudadanos, que nos podamos mover para apoyarles en causas. Hemos tratado de hacerlo a nivel local, también lo haremos a nivel nacional, porque realmente, si no le echamos montón, en serio, el país va a tener un derrotero que no nos gusta. Sí les puedo decir como economista que la economía no se va a levantar en el 2020. Y quién sabe en el 2021. ¿Qué quiere decir que no se va a levantar? Pues que vamos a seguir con un casi cero de crecimiento, uno máximo, pero es negativo en términos per cápita. Pero además es mucho más negativo en aquellas zonas más atrasadas. Recuerden, el país está dividido, hay zonas del país que crecen al 5%, y hay otras, el promedio, al 2%, la Ciudad de México. Bueno, crecíamos, ¿no? Bastantes. Puebla como al 2%, un poquito menos. Y el sureste, para hacer el promedio, pues menos y pico, menos 2, menos 3. Cuando crecíamos al 2 aquí, ahora que crecemos al 0, el norte seguramente está creciendo al 2,5, al 3%, aquí al 0, y en el sur a menos 2 o menos 3. Imagínense ustedes lo que eso significa durante 2 años. Y como les digo a mis alumnos de economía, no es lo mismo vivir con la suegra 2 meses que 2 años, o 3 o 4, ¿no? O sea, la longitud, lo que duran las crisis, cuenta mucho. Cuenta mucho. Entonces, si la perspectiva para el año próximo sigue tan mala como la de y quién sabe para la que sigue, las cosas van a ser mucho peor. Mucho peor. Y eso habrá que estar preparado. Entonces, perdón, fui por otro lado ahorita, pero muchas felicidades, Marta, porque de verdad aprecio enormemente el trabajo que has realizado y además este ejercicio de rendición de cuentas que me parece excelente. Conozco a Marta cuando trabajamos para echar a andar el Sistema Nacional de Corrupción, y siendo senadora, y siempre tuvimos muy buena relación porque siempre íbamos por lo mismo. Así es que me congratulo y te agradezco la invitación para poder decir estas cosas con todos. Muchas gracias, felicidades.